el 7 de agosto, es decir, este mes, el coronel Javier Buitrón, en el ejercicio de sus derechos, pues procedió a la inscripción de su candidatura. Al siguiente día, el 8 de agosto, ADN, a través de la secretaria nacional, la señora Mancheno, presentó una objeción a la candidatura del coronel Buitrón por escrito, aduciendo algunas situaciones de carácter legal. Pues no, entonces ella dice que el coronel Javier Buitrón no cumple con lo que dispone el Código de la Democracia en el artículo 95, numeral 2. ¿Qué dice este artículo 95? Entre otras de las cosas, dice que quienes aspiren a ser candidatos a prefecto, alcaldes, a asambleístas, entre otros de los requisitos, tienen que haber nacido en la provincia o dentro del territorio, o si es que no nació dentro del territorio, debe haber cumplido por lo menos 2 años es decir, de estar en el territorio, ¿cierto? De manera ininterrumpida. Ok. Entonces dice ADN, básicamente, porque es la secretaria nacional del movimiento, dice que el coronel Javier Buitrón, cuando se fue de gobernador a la provincia de Los Ríos, entonces se interrumpió esos 2 años. Es decir, que ya no cumple los 2 años mínimos que establece la norma. Sin embargo, esa es una interpretación, primero, estricta de la norma, es una interpretación, digamos que taxativa, pero se limita a observar lo que dice la sentencia 7920-IN de la Corte Constitucional, se limita a observar lo que dice la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, la 382, que hace referencia de la amplitud de lo que significa el tema de estos 2 años. Entonces, para resumirle básicamente, ¿qué dice esta sentencia o las 2 sentencias que son de mandamiento obligatorio? Lo que dice en esta sentencia, primero básicamente, es que la forma de demostrar los 2 años ininterrumpidamente básicamente son con 2 cosas. Básicamente, la primera, que es estar empadronado, como en efecto lo está el coronel Buitrón, y la otra es una declaración juramentada. Eso dice categóricamente, eso dice taxativamente, dice imperativamente las 2 sentencias de la Corte Constitucional y la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Más aún con la reforma que se hizo el 21 de abril del presente año, la codificación al reglamento. Entonces, ¿qué dice este reglamento en el artículo 6, literal B? Dice que los requisitos para la inscripción y que se ajuste al cumplimiento del artículo 95, numeral 2 del Código de la Democracia, dice básicamente lo mismo de la sentencia, que tiene que ser a través de una declaración juramentada y, en segundo lugar, constar es decir, estar empadronado. Pero, sin embargo, la sentencia de la Corte Constitucional va más allá y en el párrafo 92 dice categóricamente que se prohíbe la interpretación literal del contenido de la declaración juramentada. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie tiene la facultad, que el Tribunal Electoral de Esmeraldas, que el CNE no tiene la facultad de poder interpretar el contenido. Es decir, que usted como sujeto político, usted puede decir, yo nací, yo estoy aquí, y no le corresponde a ninguna autoridad hacer una interpretación, porque esa interpretación del contenido de la norma lo ha hecho la Corte Constitucional. Entonces, hay que mencionar que la pretensión planteada en el escrito de la objeción, si bien es cierto que se ajusta a lo que establece el artículo 95, en derecho la Corte Constitucional ha dicho, a ver, si bien es cierto que esto plantea la norma, pero como Corte Constitucional le estamos diciendo a todo sujeto político, esta es la forma de justificar. Entonces, aquí cabe una pregunta, y es necesario mencionarla. El traslado del coronel Buitrón a la provincia de Los Ríos como gobernador suspende los 2 años que la norma exige. Desde el punto normativo podríamos decir que sí, pero a través de la sentencia de la Corte Constitucional, a través de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y la reforma de la codificación del reglamento, categóricamente la respuesta es que no. ¿Y cómo se justifica, según la Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral, cómo se justifican los 2 años? Como lo ha dicho la misma Corte Constitucional, a través de estar registrado en el padrón electoral, en concordancia con lo que dice el Tribunal Contencioso Electoral, haber sufragado unas 2 veces dentro del territorio de su competencia y, por supuesto, la declaración juramentada, que no está sujeta a revisión. Entonces,
Dentro de los medios probatorios que la defensa técnica del coronel Huitrón ha presentado, justamente hay algunas situaciones que categóricamente dan respuesta y tienen concordancia con lo que ha dicho la Corte Constitucional. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que le corresponde al Tribunal Provincial Electoral o a la Junta Provincial? Sencillamente son dos cosas: revisar los medios probatorios que ha presentado el sujeto político Javier Huitrón, los medios probatorios, y que esos medios probatorios concuerden o tengan concordancia con lo que exige la norma. Si esos medios probatorios tienen concordancia con lo que exige la norma, lo que corresponde en derecho es la inscripción, negar la objeción, en este caso que ha planteado ADN, y por supuesto permitirle que siga como candidato para la provincia de Esmeralda en el caso de candidato a la prefectura de Esmeralda. Es decir, es legal que el candidato pues sí participe, ¿no? De conformidad con lo que se está haciendo referencia a la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, la reforma de la codificación del artículo 6, literal B, del reglamento de inscripción de candidaturas, sí. Es decir, si hablamos en derecho, el coronel Javier Huitrón, con los medios probatorios, estaría sujetándose a esto que dice la Corte Constitucional. En pocas palabras significa que el tribunal, que la Junta Provincial Electoral debe darle paso, y no es porque lo digo yo, les conmino a leer, les conmino a revisar la norma, más allá de lo que la parte objetante esté planteando, porque pueden decir cualquier cosa, pero este es en derecho. Entonces, lo que significa en este momento es que la Junta Provincial Electoral de Esmeraldas debe emitir una resolución estrictamente en lo que señala y obliga y manda la sentencia 7920 de la Corte Constitucional y la sentencia 382 del Tribunal Contencioso Electoral, y en concordancia con la reforma. Entonces, en estos momentos el coronel Javier Huitrón, cumpliendo con el mandato constitucional, debe de dársele paso a su candidatura sin ningún tipo de inconveniente.